Hoy estamos de celebración. Es grato volver a verlos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Y hoy estamos acá. Y lo que considero importante en esta escuela bíblica, en esta mañana, y lo he dicho en todas las reuniones, es que usted entienda en los cuadros proféticos de lo que está pasando en el mundo. Alguien dijo que el que no aprende de los errores de la historia está condenado a volver a repetirlos. Y uno se pone a examinar cuando Dios trajo juicios sobre las naciones, y hay gente que no aprende de esos llamados que Dios hace sobre las naciones. ¿Sabe qué me preocupa? Que gente viendo todo lo que está pasando en el mundo, en vez de mejorar su carácter, mejorar su manera de vivir, empiezan a romper los moldes de vida que Dios estableció en su propia vida. Algunos se vuelven más traicioneros, otros se vuelven más desleales, otros rompen relaciones en medio de crisis, en medio de situaciones difíciles. Yo creo que esta fue una gran oportunidad para que las familias se consolidaran, se unieran, volvieron. Digo volvieron porque yo paso mucho tiempo con mis hijos, los chicos que están pequeños en casa creciendo, y aún con los grandes, Mateo, con Sara, con Juanita. Yo comparto mucho tiempo con mis hijos. Entonces para mí no fue extraño tener que estar en la casa, para mí no fue extraño tener que hacer oficio, no fue extraño tener que hacer aseo, no fue extraño tener que cocinar tinto, pero pasé tiempo en casa y me sentí normal. Le confieso que yo me sentí normal porque mi estilo de vida es estar mucho tiempo en casa, estudiando la palabra. Sobre todo soy un estudioso muy profundo de la palabra, entonces paso mucho tiempo en la casa. Pero sí supe de mucha gente que tuvo crisis en sus relaciones familiares, mucha, que el tener que soportar a su cónyuge todos los días en la casa entró su matrimonio en crisis. El tener que soportar a su esposo todo el día en casa incrementó la crisis en su matrimonio. Padres que terminaron volviéndose violentos y agresivos con sus niños y golpeándolos porque no soportaban el escándalo, el ruido. Y yo entiendo que fue difícil volver a hacer de la casa a la oficina del trabajo. Yo lo tuve que hacer. Nosotros tuvimos que transmitir en vivo y yo tuve que soportar los gritos de Nelson, de Zoe, las ollas de la cocina que sonaban. Usted a veces de pronto podía verme a mí como llamando la atención, porque yo soy así, en vivo y en directo, diciendo: a ver, colabórenme, mucho ruido, paren, porque estábamos en vivo. Mateo vivió sus momentos de estrés porque era el encargado de la transmisión, entonces a veces yo veía a Mateo espelucado, de mal genio, por causa de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero fue el estilo de vida que tuvimos que llevar en esta temporada. Saber que teníamos unas horas para salir y que no podíamos salir a otras horas. A veces salíamos a hacer diligencias y la pregunta de Zoe en el carro era: papi, ¿aquí me dejan bajar? Papi, aquí puedo bajar, papi, aquí puedo entrar. Y para un niño no fue fácil. Para los adolescentes no fue fácil. Muchachos que estaban en plan de conquista perdieron su candidata a ser novia porque no podían salir, y un montón de cosas ocurrieron acá. Pero lo que voy a preguntar en esta mañana, en esta reunión, es esto: ¿cuál es la evaluación que usted saca de esto que acaba de pasar? Y más que la evaluación, ¿cuál es su actitud para este volver a comenzar? ¿Cómo usted se proyecta? ¿Sigue siendo la misma persona que entró a la pandemia? ¿O hay una persona más madura, más moldeada? Esta pandemia nos enseñó que el afán de hacer dinero no nos lleva a nada. Que llega un momento donde ser profesional no te sirve en la vida. Ser famoso no te sirve en la vida. Tener dinero no te sirve en la vida. Y esta temporada nos enseñó que realmente la gente que vale es la que está ahí en casa encerrada contigo. La gente que tienes que amar, a quien tienes que respetar y a quienes tienes que honrar. Esta pandemia nos enseñó que cristianismo también es dar un bocado de alimento, dar un pan
Esta pandemia nos enseñó a creerle a Dios, porque lo que teníamos tuvimos que sacar e invertir y bendecir a otros. Esta pandemia nos enseñó a sembrar en tiempos de necesidad. Pero esta pandemia fue un buen escenario para que tú aplicaras todo lo que te hemos predicado en este altar. ¿Sabe una cosa? Hablaba hace unos meses atrás, cuando estaba esta pandemia en pleno pelo parado, con un pastor que estaba en crisis. Él estaba en crisis emocional. O sea, el pastor estaba en una crisis de fe. Cerré el templo. La gente no me sigue por internet. Hago cultos y la gente no se conecta. No veo que coloquen me gusta. Todos los dedos son de para abajo. Y el hombre estaba como en esa crisis emocional. Y déjeme decirle esto: es que nosotros nos conectamos y en una escuela dominical tenemos 300, 400. Comenzando la pandemia teníamos 800,000 en un momento. Pero que alguien se conecte, haga su culto y todo, y tenga 15 personas conectadas, eso es duro, eso es traumático. Pero pregunto, ¿dónde está todo lo que se te ha enseñado? ¿Dónde está todo lo que se te predica en este púlpito? ¿Acaso no habíamos anunciado un sacudimiento mundial? Y a mí me encanta cuando Dios proféticamente nos habla. Y el día que el Señor me habló y me dijo: revisa la vida de la reina Esther, que por 6 meses la metieron en hierbas amargas, por 6 meses la metieron en mirra, y la mirra era para embalsamar muertos. Y el Señor me dijo: vienen 6 meses de mirra. Y si usted recuerda aquellas transmisiones, profetizamos que tendríamos 6 meses de mirra. Y si usted cuenta los días, hemos vuelto al templo después de 6 meses. Pero lo lindo es que a la reina Esther, después de 6 meses, la metieron en perfumes, en especies aromáticas. Eso anuncia que ahora sobre tu vida, tus finanzas, tu economía y tu familia vienen 6 meses de perfume de la presencia de Dios, donde vas a oler a bendición, donde vas a oler a victoria. Vamos, tienes que creer que el tiempo del invierno pasó. Pero la pregunta mía es: ¿estás listo para una nueva temporada? Voy a explicarle esto. Israel sale de Egipto. Israel salió con las manos llenas de oro. ¿Recuerdan? Ellos eran esclavos, pero los egipcios les soltaron dinero, mantos, anillos, collares, oro, plata. Y ellos salieron, siendo esclavos, salieron llenos de dinero. Pónganle cuidado, porque aún lo que tú siembras en tu esclavitud será tu cosecha en tu victoria mañana. Los judíos habían sembrado 400 años de servicio a Egipto sin que les hubieran pagado. Pero al final Dios hace que los egipcios le paguen por medio de las plagas. Ahora, ojo a lo que le voy a explicar acá. Ellos salieron de Egipto, salieron con las manos llenas de oro, de riquezas. Pero ojo a lo que viene. Pero ellos, metros más adelante, tuvieron problemas con la mentalidad. Porque un día ellos dijeron: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor hubiéramos seguido siendo esclavos, que teníamos comida, y no hubiéramos venido al desierto a esperar que salga agua de una roca, a esperar que caiga un maná del cielo. Israel salió con las manos llenas de dinero, pero salió con una mentalidad de esclavos todavía. Tú puedes salir de la pandemia como estás saliendo, volver al templo como estás volviendo, reactivar la nueva normalidad de vida que dice el gobierno de nuestro país. Pero la pregunta mía esta es: ¿cuál es la mentalidad que tú tienes para lo que viene? ¿Qué mentalidad estás teniendo para lo que se te va a venir en los próximos meses? Te voy a explicar esto. De nada te sirve entrar en una nueva temporada. Es imposible entrar en una nueva temporada con la mentalidad antigua que tenías antes. Vas a echar
a perder la bendición que Dios tiene para ti. Si tú no renuevas tu manera de pensar, si no entiendes que Dios está llamando el mundo entero a un arrepentimiento, que las jornadas que hicimos de ayuno, las jornadas de arrepentimiento, escúcheme, esta no es época de andar agarrado de las mechas en el matrimonio. Esta no es la época de andar pateando hijos a la calle. Esta no es la época de andar jugando con los sentimientos de alguien y rompiendo relaciones. No es la época. Quiero que usted entienda algo. En tiempo de crisis es donde Dios llama a que haya una humillación en el corazón. La Biblia dice: párense en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua, el buen camino, y síganlo. La Biblia dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. A mí me aterra. ¿A qué vamos a volver a la iglesia? ¿A qué vamos a volver a los templos? ¿A seguir hablando del prójimo? ¿A seguir criticando al pastor de la iglesia de allí? ¿A seguir hablando estupideces por las redes sociales de otro ministerio? ¿Vamos a volver a la iglesia a seguirle robando discípulos al hermano de la otra red, al ministro o al G7 de la otra red? ¿Vamos a volver a la iglesia a seguirle cerrando a Dios nuestra casa para que haya una casa de paz en nuestra casa? ¿Vamos a volver a la iglesia a seguir chismeando del hermano? ¿A seguir criticando si me gustó las luces que pusieron al altar o no? Las luces del altar, si me gustó o no me gustó el piso. Vamos a volver a la iglesia a criticar si me gustó el lugar donde están los músicos o no están. Pero sobre todo, ¿cuál es el balance que tú sacas de tu propia vida? ¿Te guardó Dios la vida? ¿Te guardó Dios del COVID hasta el día de hoy para que tú sigas siendo el mismo desordenado de siempre? Esa es la evaluación que tenemos que hacer hoy. Hay un tiempo profético que se está moviendo. No he dicho esto en ninguna de las reuniones de este día, pero usted sabe que en una de las transmisiones que yo estaba en vivo, el Señor me mostró un conflicto militar antes de terminar este año, donde estaba involucrado Estados Unidos contra unas potencias. Ayer yo recibí un comunicado. El ejército chino tiene 300 barcos de guerra camuflados en las costas de Perú en estos momentos. Y los tiene camuflados como si fueran pescadores. Israel está entrando en pactos con sus enemigos como nunca, como nunca. En las últimas semanas Israel ha firmado acuerdos de paz con quien nunca se pensaba. Lea las noticias. Hay cristianos que no saben discernir eso. O sea, hay cristianos que con solo leer el que hubo creyeron que ya quedaron informados. Y el que hubo solo te cuenta los 4 que chuzó el Chompiras antier en el rincón. No te cuenta nada más. O sea, usted quiere estar actualizado leyendo el que hubo. Y respeto al que vende el que hubo, sígalo vendiendo, hermano. Pero escúcheme, ¿usted no está leyendo el reloj profético? ¿Usted no está mirando lo que está pasando proféticamente? ¿Cuántos años usted cree que le queda a la iglesia en la tierra para seguir haciendo las estupideces que está haciendo? ¿Sabe qué es lo que más le ha dado duro a un montón de ministerios cristianos? No es ni siquiera la gente. Lo que le ha dado duro es la ofrenda que le entraba cada domingo a muchos ministerios. A muchos conferencistas lo que les ha dado duro no es no ir al templo y predicar. Lo que le ha dado duro es no recibir las ofrendas que recibían cada vez que iban a un congreso o a un seminario a predicar, porque ellos vivían de eso.
Y uno los ve en crisis, los ve revoloteando por todos lados tratando de hacer otras cosas para reunir dinero. ¿Quiere que le diga esto? Lo que yo más extrañé no fue su diezmo, fue verlo, fue compartir con usted, fue tenerlo aquí un domingo. Entiéndame esto: los pastores que tenían iglesias como un negocio las tuvieron que cerrar, porque los verdaderos llamados fueron probados en esta temporada. Si lo mío fuera el dinero, yo no me meto a restaurar una plataforma, ni un piso, ni un templo en tiempo de crisis. Eso es loco. A mí un pastor me lo dijo: ¿usted está renovando el altar? Y me dice: ¿y de dónde va a sacar plata en medio de esta pandemia si no hay cultos, si no hay reuniones? Y yo le dije: el Señor me dijo que lo restaurara, que renovara altar. Y la renovación del altar fue del templo total. Y que no alcanzamos con la pantalla, porque lo hubiera hecho, pero lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando lo tuyo es la obra de Dios, no hay pandemia que te pueda frenar, no hay crisis que te frene, nada te va a frenar. Pero hagamos una evaluación crítica en esta mañana. Hagamos una evaluación seria en esta mañana. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con los que tenemos a nuestro lado? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha provisto? ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios? Los jóvenes fueron una de las clases más golpeadas en esta pandemia, porque sus estudios se trancaron, porque proyectos de negocios y empresas se les trancaron, aún relaciones sentimentales se les trancaron por la pandemia. Matrimonios se aplazaron, otros se anularon, porque ¿qué vamos a hacer? Pero yo le quiero hablar a usted, y le puedo mostrar en la Biblia a una mujer llamada Ruth, que volvió a una ciudad en quiebra, que volvió a una ciudad vuelta a nada, que volvió a una ciudad con las manos vacías, pero que al final de ese libro termina siendo la mujer más bendecida que hubo en aquella tierra. Tú puedes tener una certeza en esta mañana: Dios para bendecirte no tiene obstáculos. Dios para bendecirte no tiene problemas. Dios sabe dar alimento en medio de un desierto, sabe enviar pan del cielo y sabe dar agua donde no la hay. Dios va a abrir caminos en medio de donde tú no los has visto. ¿Por qué? Agarre esto: porque estamos entrando en un año profético. Tiene que aprender esto. Si no lo escuchó esta mañana, tiene que grabarse esto. Este año en Israel significa Dios en ti. El año 5871 de los hebreos, en letras traduce, porque los hebreos de los números suman las letras y de las letras sacan los números. Para Israel Dios habla a través de las fechas y Dios habla a través de colores. Y en Israel el año que comienza estos días, que ya arrancó, es el 5781. Escríbalo: significa Dios en ti. Hemos empezado una temporada donde veremos a Dios obrar como nunca en tu vida, en la mía, en la iglesia, en nuestra casa. 10 lo creyeron. Vas a ver a Dios obrando como nunca alrededor de tu familia. Dígale que está a su lado: Dios está en ti. Vamos, dile a alguien: Dios está en ti. Grítele ella a los 2 metros de distancia: Dios está en ti. ¿Qué dice la Biblia? Si Dios con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Déjeme redondear acá. La iglesia está a la puerta del mayor avivamiento jamás visto antes. Joel 2:28: tus hijos, niños, ancianos y jóvenes soñarán sueños, tendrán visiones, profetizarán,
habrá un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Ahora, di conmigo, el derramamiento del Espíritu será sobre toda carne, no sobre todo carnal. ¿Lo agarró o no? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero no dice el Señor, la derramaré sobre todo carnal. No. Es que una cosa es que Dios te quiera usar a ti, y otra cosa es que tú le quieras servir a tu carne, aún por encima de que Dios te quiere usar a ti. ¿Entiende esto? Dios está buscando un cuerpo para moverse. ¿Ha escuchado usted que los demonios hacen posesiones demoníacas? ¿Qué buscan los demonios? Un cuerpo. ¿Por qué la Biblia dice no le den lugar al diablo? Porque el diablo anda buscando dónde rentar para meterse. Y pregunto yo, ¿acaso no nos dio Dios al Espíritu Santo del Señor? ¿Por qué no ser el templo del Espíritu Santo y sí querer convertirse en guarida de demonios? Yo no sé cuántos padres hayan acá, pero yo quiero que mis hijos sean usados en las naciones. 10 nomás quieren, yo creía que habían más. ¿Cuántos creen que sus hijos serán usados en las naciones? Ok, entonces la palabra está dada, pero Dios está buscando cuerpos que le digan: si me guardaste del COVID, úsame para tu gloria. Si aún me prestaste la vida, úsame para tu gloria. ¿Acaso usted no supo de alguien que murió? ¿Acaso no ha leído las noticias? ¿Acaso no vio la condición inhumana en que estas personas permanecen entubados en cuidados intensivos, boca abajo, llenos de tubos? Fuiste guardado. Gente de nuestra iglesia pasó COVID y Dios los levantó y los guardó aún en los cuidados intensivos. Hay un montón de testimonios que no tenemos tiempo para poner, pero que hemos escuchado y visto de lo que Dios hizo. Eso se llama fidelidad. Y yo vengo a decir, ¿fidelidad para qué? Lealtad de Dios contigo, ¿para qué? Para que sigas después de la pandemia en el vicio, en la maldad, en la infidelidad, en la mentira, en la trampa, en la deshonestidad, jugando a un cristianismo a medias, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Entonces Dios perdió el tiempo sacando 3 millones de personas de Egipto, si cuando las iba a entrar a la tierra prometida, ellos decidieron seguir la arrogancia, seguir la idolatría y quedarse en 40 años dando vueltas en un desierto. ¿Para qué le pides a Dios una tierra prometida? Vamos, tú le estás pidiendo a Dios: dame un negocio, dame una empresa próspera, dame un buen matrimonio. ¿Para qué? Si mañana vas a estar jugando con lo que Dios te entrega y te desata. Cristianos, me pasé el tiempo de malas. Sí, que el pastor hable conmigo ahorita. Escúcheme. ¿Qué sentido tiene ser sal y no dar sabor? Te voy a hacer una pregunta categórica. ¿Buscaste ayuda en la pandemia o diste ayuda a alguien? ¿Te tuvieron que fortalecer o tú fortaleciste a alguien? Le confieso que la primera vez que encerraron todo, recuerdo que salí a buscar algo, tenía que ir a comprar algo para la casa. Y durante toda la pandemia yo tuve un permiso de movilidad como pastor. Los pastores tuvimos permiso de movilidad. Yo me movía a la hora que quería, el día que quería, yo tenía mi permiso de movilidad. Y un día salí a buscar unas cosas para la casa y aquello era un pueblo fantasma, solo.
Eso solo lo veía uno en esas películas de suegras diabólicas que encerraban a todo mundo y lo desaparecían de un pueblo. Y cuando yo salgo por esas calles, yo digo, wow, es en serio, el mundo está encerrado. No habían carros en la calle, no había gente en las calles, no había niños en los parques. Y por un momento como que yo dije, es verdad lo que está pasando en el mundo. Pero sabe, he aconsejado más gente que la que aconsejaba normalmente en la iglesia. He tenido que orar por más gente que la que he orado normalmente. No pude visitar a nadie porque no me era permitido, pero pude orar, pude aconsejar. Se lo digo sinceramente, terminé la pandemia teniendo más relaciones con gente que la que tenía antes de la pandemia. He orado por gobernantes de naciones que llamaron a pedir un consejo, a buscar una ayuda espiritual. Entonces, mi conclusión en la pandemia es que fui útil, he sido útil para Dios y útil para otros. El problema es cuando la sal no sala. El problema es cuando tú llegas a un matrimonio y en vez de encontrar un lugar de descanso, encuentras un infierno con tu cónyuge y te dan ganas de matarlo. El problema es cuando tu hijo se volvió un estorbo porque tenía que hacer tareas ahí y tú ya no sabes cuánto es 3 más 5 y te desesperabas tratando de dividir 18 por 2. Entonces tu hijo se volvió un estorbo. El problema es cuando tuviste que calentar lo que sobró en el almuerzo para comerlo en la comida porque había que pasar el mercado y ya no podías darte el lujo de botar el pollo que sobró al almuerzo. Ese es el problema. Déjame preguntarte, ¿fuiste solución en la pandemia o fuiste carga? ¿Pediste o diste? ¿Reclamaste o sembraste? Tienes que evaluar qué ha pasado contigo en estos meses, porque de acuerdo a esa evaluación es que tienes que proyectar lo que va a empezar ahora. Por eso el mensaje de hoy se titula Volver a comenzar. Y ese eslogan de tiempo de refrigerio sí que es una realidad hoy en el mundo. Volver a comenzar. Pero eso no significa volver a comenzar un matrimonio. Eso no significa volver a comenzar un hogar. Eso no significa volver a comenzar en una iglesia. Yo siempre aprendí que los tiempos de crisis son los que revelan realmente quiénes son los hijos verdaderos de una casa y quiénes no. El verdadero hijo jamás abandona su casa en tiempos de crisis, jamás. El verdadero esposo jamás abandona su casa en tiempos de crisis, se queda y pasa la buena y pasa la mala. El verdadero amigo, la verdadera amiga, jamás da la espalda en tiempos de crisis. ¿Cuál es tu actitud al volver? ¿Qué tú estás esperando que Dios haga contigo en los siguientes meses? ¿Hacia dónde va tu vida, tu empresa, tu familia, tu liderazgo y tu ministerio en los siguientes meses? ¿Perdiste o te mantuviste? ¿Cosechaste o sembraste? Hay muchas evaluaciones que tenemos que hacer en esta mañana, en este regreso a la iglesia. Hay gente que no se la llevó el COVID-19, se la llevó el COVID espiritual. Estaban contagiados de un virus desde antes de entrar a esa pandemia. Quiero que usted me preste atención y termino acá. Un virus te priva a ti hoy de tener a alguien sentado al lado tuyo como normalmente tendrías que tenerlo sentado a las 12:30 de la mañana en la última reunión de nuestra iglesia. Un virus nos priva de abrazarnos. Un virus nos priva de darnos un beso en la mejilla. ¿Sabe por qué Dios le ha quitado cosas a esta sociedad?
para que aprenda a valorarlas, porque cuando podíamos abrazar, nos estábamos sacando los ojos los unos a los otros, en vez de abrazar a tu hermano. Porque cuando tenías que sembrar, no en crisis, no lo hiciste. Hasta que vino la crisis y aprendiste el valor de la siembra, el valor de darle a alguien. Ahora entiendes por qué más bienaventurado es dar que recibir. Una crisis que te enseña que aún en crisis podemos avanzar, podemos seguir adelante. Una crisis que nos enseña que las cosas materiales son importantes, que le damos gloria a Dios por tener cosas materiales, pero no lo son todo. Una crisis que te enseña que Cristo está por venir y que si esta clase de cosas no afinan tu vida con Dios, entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué lo va a afinar? ¿Qué te va a poner en orden con Dios? ¿Qué te va a llevar a alinearte con Dios realmente? Si esta pandemia no lo ha hecho, ¿qué estás esperando? ¿Una crisis de agua mundial? ¿Una crisis de energía mundial? ¿Un terremoto mundial? Yo te voy a decir esto, hay gente que le pueden caer todas las plagas de Egipto y no les va a dar la puerca gana a cambiar. Faraón no lo hizo. Faraón vivió todas las plagas y no le dio la gana cambiar. Hay gente que Dios le puede enviar 10,000 mensajes, 10,000 circunstancias y no les va a dar la gana cambiar. Pero la Biblia dice, si hoy escuchareis su voz, no endurezcan el corazón. ¿Por qué cuando no tenemos, ahí sí queremos decirle a Dios, Señor, dame que te voy a dar? ¿Y por qué cuando tenías no le dabas? ¿Por qué ahora sí le decimos, Señor, dame un trabajo que fielmente te voy a diezmar? ¿Y por qué cuando lo tuviste nunca le diezmaste? Te tocó pasar a gusto los días en tu casa al lado de tu cónyuge, cuando estabas acostumbrados a despertar y que el uno ya no estaba y llegar a la cama y el otro ya estaba dormido. Ahora se tropezaban para entrar al baño. Ahora se molestaron porque la doña se demora mucho en el baño mientras se maquilla, o el hombre se demora mucho en la taza mientras se libera. Entonces tuviste el estrés de tu cónyuge diciendo ya casi, de un niño gritando, mamá, papá no se levanta de la taza, ha muerto. No, estaba atorado, no podía salir. ¿Te das cuenta que esas cosas volvieron otra vez a ser realidad? Volvimos a estar empijamados todo un día. Algunos sin bañarse en 3, yo no, yo me bañé a diario. Pero algunos aprendieron lo que era fritar un huevo por fin en casa, tomar una escoba o un trapero. Aprendimos a extrañar el culto del domingo, que muchas veces decíamos, ay, pero qué jartera, no, yo lo veo por YouTube. Volvimos a valorar pasar a un altar a tocar un instrumento. Yo volví a valorar, siempre lo he valorado, poder pararme en un púlpito y hablarle a gente hermosa que necesita de Dios. Nos esforzamos cada culto, en cada transmisión por hacerlo mejor. Creo que tú te diste cuenta, te prediqué con la misma pasión que te predicaba acá y que te predico acá. Me tomé en serio porque imaginé que tú estabas allá diciendo amén o quitándote quizás una lagaña de la cama por no levantarte a bañarte. Sí, porque cuando hacíamos reunión por Zoom yo veía matrimonios en la cama, reunión de líderes y matrimonios allá metido entre la almohada. Amén, pastor, amén, gloria a Dios. Yo decía, jamás yo me presentaría delante de mi autoridad metido en una cama, allá en una almohada, pero los ministros de la iglesia lo hacen, Dios los bendiga. Pero volvimos a casa. Ahora estamos otra vez acá. Tenemos retos, vamos a seguir creciendo.
Volveremos a los eventos grandes, masivos, a los congresos. Claro que volveremos. Ganaremos a Suba para Cristo, predicaremos el evangelio. Pero ¿cuál es tu actitud para tu vida? Hay un mejor padre que el que entró a la pandemia. Hay una mejor mamá. Hay un mejor hermano. Hay un mejor amigo. ¿O fuiste el faltón de la pandemia? Fuiste la lámpara de la pandemia que se apaga. Fuiste el tráfuga de la pandemia. El que entró con nosotros pero no salió de la pandemia con nosotros. ¿Cómo serás recordado en la iglesia tú? ¿Cómo serás recordado en tu familia? ¿Cómo serás recordado en tu barrio? ¿Te has preguntado mañana cuando no estés en la empresa donde tú estás, cómo serás recordado? ¿Qué se dirá de ti el día que ya no estés en esa universidad? ¿Qué se dirá de ti el día que ya no estés en esa compañía? ¿Qué se hablará de ti? ¿Por qué trabajar tanto, tan duro para salir mal? Dios nunca te va a sacar en derrota. Dios nunca te va a sacar por la puerta de atrás. Al que Dios saca, lo saca por la puerta de adelante y lo saca con la cabeza levantado. Porque el que hace lo correcto siempre andará con su frente en alto. No puedes seguir siendo el mismo. No sigas siendo la misma. Te dio Dios la oportunidad de volver a su casa. Honra lo que Dios va a hacer contigo. Mañana 5 sillas habrán a tu alrededor. Mañana esas sillas que están allá atrás apiladas volverán a estar extendidas. Y mañana tu propia familia estará sentada sobre esas sillas, adorando a Dios en este altar. Pero ve y tráelos, ve y conquístalos, ve y gánalos. Ve y busca al que le hiciste daño y pídele perdón. Sánale el corazón. Si hay algo que debe caracterizar la iglesia es el amor, el perdón, la reconciliación. Deje de hablar del matrimonio que está en crisis. No sea ficti. Usted no sabe mañana cómo estará el suyo. Deje de andar criticando a otro matrimonio que se está divorciando. Usted no sabe mañana dónde estará el suyo. Deje de creerse santurrón, evangélico, pandereto, aleluyero. Deje de señalar a otra iglesia, a otro ministerio. Es tiempo de sanar. No hay mucho tiempo para estar haciéndole heridas a otra gente. No hay tiempo para andar pisoteando al que ya cayó. Es tiempo de levantar gente que ha caído. Es tiempo de sanar gente que está herida. Si Dios te ha dado una nueva oportunidad de volver a su casa, vuelve siendo el mejor cristiano que jamás tú hayas sido. Vuelve siendo el mejor adorador. Mañana cuando puedas danzar, vuelve a danzar con la pasión que se le danza a Dios, no con la intención de que te vean mover un manto. Mañana vuelve a la casa de paz, a ganar almas, a sanar enfermos, no a creer que tu red es la más grande de la iglesia. Deja de creerte el favorito de Dios en la iglesia y empieza a convertirte en el íntimo de Dios en su casa. Padre, yo oro por tu iglesia en esta mañana. Oro por los que están acá. Oro por los que me ven en las redes sociales. Bendigo su casa, bendigo su vida, bendigo el liderazgo, bendigo el llamado que Dios les ha dado. Bendigo tiempo de refrigerio en Suba. Declaro que seremos una iglesia agresiva, impulsada, una iglesia desafiante, una iglesia que no se conforma con lo que tiene, sino que irá por más. Oro por nuestra localidad, oro por la paz de mi ciudad, oro por las iglesias en la ciudad, oro por las demás congregaciones, bendigo los demás pastores, bendigo los demás ministerios, úsalos para la gloria de Dios.